hablarles sobre la provisión de Dios en medio de la crisis. La provisión de Dios en medio de la crisis. Amén. ¿Sí lo creemos o no? Amén. ¿Sí lo creemos? Yo sí lo creo. Amén, porque la gracia de Dios llega en el momento justo y preciso. Y el Señor, en su misericordia, en su amor, no nos va a dejar a la vera del camino, sino que va a proveer lo que nosotros necesitamos de Él conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Amén. Y entonces hoy podríamos pensar, ahí donde tú estás, piensa en esta mañana, si Dios te preguntara qué te hace falta, ¿qué le responderías tú? El Señor te está diciendo, dígame, tranquilo, con confianza, ¿qué estás necesitando? ¿Qué le responderías tú? ¿Qué pensarías? ¿Qué le dirías? Yo realmente le diría al Señor que lo que me hace falta a mí es fe y obediencia. Amén. Fe y obediencia. Es mi necesidad. Y ya después de esto, Dios se va a encargar del resto. Amén. Vamos a Primera de Reyes 17, del 1 al 16. Dice la palabra del Señor: ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit al este del Jordán y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra.
ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Y quiero que estemos muy atentos, porque la verdad, esta historia tiene un contenido espiritual muy importante. Y esto también va hacia lo que muchos hoy podemos estar pasando y viviendo. Amén. A veces tenemos que pasar por ese arroyo de Querit para que el Señor nos forme allí. Pero ¿sabes qué? El Señor nos va a llevar allí, pero no para que tú te quedes a vivir allí. Es para ser formado tu carácter. Y entonces quiero que miremos este concepto sobre la fe, porque esto, en este pasaje que hemos leído, se habla de la importancia de la fe, pero también de las crisis que podemos vivir, pero cómo Dios se va a manifestar en medio de esas crisis para animarnos, para levantarnos y para proveernos. Amén. Entonces, cuando hablamos de provisión, a veces como que nos relajamos, estamos como tranquilos porque sabemos que el Señor va a hacerlo todo, y quiero decirte que no es así. Tú y yo tenemos que ser colaboradores de la gracia de Dios. Amén, iglesia, amén. Entonces la fe, tener fe, se requiere entrar en lo desconocido, en lo inexplicable, en lo inentendible. Porque si todo se tiene que saber, si todo se tiene que explicar, entonces quiero decirte, iglesia, que no hay fe. Amén. Porque sin fe, ¿qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario que el que crea que el Señor existe se acerque a Él creyendo que Él es una verdad, es una realidad. Y los desafíos que tenemos en nuestra vida precisamente están en obedecer a Dios. Por eso yo decía la importancia. Si el Señor me preguntase eso a mí ahora, yo le diría: Señor, aumenta mi fe y hazme un hombre verdaderamente obediente. Porque en obedecer a Dios están los grandes milagros que Dios va a realizar en mi vida a través de la fe. Amén. Entonces, todo lo que necesitas tú y todo lo que yo necesito es tener fe y creer. Amén. Y el arroyo de Querit, y yo no sé si me ayudas con Primera de Reyes 16, 29, 33, Diego, si me ayudas, por favor, ¿cierto? Porque el arroyo de Querit es un lugar de entrenamiento, es un lugar de quebrantamiento. Pero si ustedes ven esta historia, se darán cuenta que en medio de esa formación del Señor, Dios nunca abandonó a Elías, pero lo llevó al arroyo de Querit porque tenía que podar ciertas áreas de este profeta. Amén. Y yo no sé si hoy tú estés en ese lago de Querit. Yo no sé si hoy tú te estés acomodando en ese lago de Querit, pero si tú te acomodas, ese lago se va a secar, porque Dios no quiere que tú dependas del arroyo de Querit, sino que dependas de Él. Amén. Porque esto es temporal. Y mira el 16:33, dice: y también fabricó una imagen de la diosa Acera.
¿por qué vino esa sequía? ¿Por qué vino ese problema tan fuerte? Porque este rey, juntamente con su esposa Jezabel, ¿cierto?, habían tornado nuevamente al pueblo de Israel a la idolatría. Recuerden que después de que Elías sale triunfante, ¿cierto?, empieza la persecución de Jezabel hacia Elías. ¿Y qué hizo él? Esconderse. Después de la victoria, él se escondió atemorizado. Amén. Y es donde empieza el proceso del Señor con Elías. Yo no sé cuáles han sido tus victorias y después te has atemorizado y te has escondido y solamente te has quedado hablando de las victorias, pero no de lo que puede venir para ti más adelante, porque ese es el Dios que tenemos. Amén. Entonces aquí Acab y Jezabel, ¿cierto?, estaban haciendo lo que no agradaba al Señor. Y mira lo que dice aquí, que ellos hicieron lo que los reinados anteriores no lo habían hecho. Y tuvimos reinados también, en la Biblia lo pueden leer ustedes, que fueron desastrosos, que acabaron con la fe del pueblo de Israel, y que fueron reinados que realmente desagradaron en todo al Señor. Y el de Acab y el de Jezabel, fue el peor en toda la historia de Israel. Entonces dice que más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. 34. Al 29, 33. Primera de Reyes 16. Cambiamos a Tril, ya hace falta el grande ahora. No, Primera de Reyes 16, 29 al 33. Sigamos acá con la historia, no te preocupes. En el año, aquí sí ahora vamos a ver la historia bien para poder recibir todo este concepto de la mejor forma. Dice que en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Onri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Imagínense en esa historia con un rey como estos, 22 años gobernando. Acab, hijo de Onri, hizo lo que ofende al Señor, mira, más que todos los reyes que lo precedieron. Y si ustedes leen Reyes van a ver que se presentaron gobiernos y reinados muy tremendos, que fueron siempre en contra de la soberanía de Dios. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Tel-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y aquí está el 33, y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Entonces, ¿qué sucede aquí? El Señor envía a Elías donde acá y le dice: en 3 años y medio no va a haber sequía, ¿cierto? ¿Y esto qué hizo? Que enfureciera aún mucho más a Acab y a Jezabel, y empezaran a perseguirle para matarlo, ¿cierto? Y entonces el Señor, si vamos al 17:1 de Primera de Reyes, ¿qué pasa? Cómo el Señor protege a este hombre. Le dice: ahora Elías, bien,
el de Tisbé de Galá, fue a decirte: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Y el siguiente, por favor, lo siguiente. Entonces la palabra, mira acá, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí. Le estaba guardando, le estaba protegiendo, ¿cierto? Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querí, al este del Jordán. El Señor ya le estaba protegiendo a Elías. Y ¿sabes qué? Querit se deriva de una raíz hebrea que significa cortar, separar, quitar o quebrar. Lo que les decía, lo que significa esto, allí recuerdan ustedes que Dios envió los cuervos para que le alimentaran, ¿cierto? Es posible que Elías estuviese muy tranquilo, muy cómodo, estaba al lado del arroyo, ¿cierto? Tenía el alimento que venía del cielo. ¿Qué podía él de pronto pensar? Relajarse. Aquí ya me voy a quedar a vivir, estoy tranquilo, ya no hay persecución, ¿cierto? Pero no, el Señor estaba trabajando en la vida de este hombre. Y creo que muchos hemos pasado en nuestra vida por situaciones muy difíciles cuando se seca el arroyo. Yo no sé el arroyo que hoy se esté secando en tu vida, si sea problemas en tu hogar, con tus hijos, en tu economía, con deudas, en la salud, en el trabajo. Y posiblemente lo que era muy cómodo y agradable para ti ya no lo es. Y es aquí donde empezamos ¿a qué? A inestabilizarnos en nuestra vida espiritual, emocional, sentimental y afectiva. Porque a nadie le gusta salir de la comodidad. No nos gusta, ¿cierto? Y entonces yo no sé cuál sea el arroyo que hoy en tu vida se está secando. Yo no sé si has escuchado, si has tenido esa percepción espiritual para entender lo que Dios quiere hacer ahora contigo. Porque cada vez que ese arroyo se seca en tu vida, al otro lado te está esperando un Sarepta. Amén. Al otro lado te está esperando un Sarepta. Y el paso cuando se seca el arroyo es ir a Sarepta. Y ustedes aquí hemos leído que no es tan cómodo también salir del arroyo, de estar en problemas, de vivir en la sequedad, de estar pasando momentos difíciles y llegar a un Sarepta también, que no fue fácil para el profeta Elías. Pero ¿sabes qué? Lo más importante de todo esto es confiar en Dios, porque Dios, si hoy te encuentras en esta sequedad, Dios te está preparando al otro lado un Sarepta. Lo segundo es que los arroyos se secan para que tú no dependas del arroyo, sino dependas de Dios. Y solamente es tu decisión si tú vuelves a lo que ya estaba seco. Es tu decisión. Amén. Si se secó y Dios permitió que se secara, fue por algo. Sé obediente, iglesia. Amén. Y lo tercero es que en tu sequedad Dios tiene siempre una salida para aquellos que encaminan en su justicia y en su verdad, y no te dejará a la vera del camino, porque Él siempre cumplirá con lo que ha prometido. Siempre va a cumplir. Si lo creemos, iglesia, o no. Vamos al Salmo 37, 18 al 19. Yo te había dado el 19, qué pena. 18, Salmo 37,
18-19. Dice, el Señor protege ¿qué? La vida de los íntegros. ¿Y qué va a pasar? Que su herencia va a perdurar por siempre. Y mira el 19, en tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia, ¿cierto? Así tú veas hoy que el aceite, que el puñado de harina que tú tenías no te va a alcanzar para sobrevivir. Si tú crees en el Señor, si tú permites que el Señor trabaje en tu vida, si tú permites que el Señor haga lo que tiene que hacer. Hay heridas en nuestras vidas, hay dolores en nuestras vidas, pero ¿sabes qué? El Señor te está prometiendo que en épocas de hambre Él te dará la abundancia. Él te dará la abundancia. Amén. Y entonces Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Y mira lo que nos dice la palabra en Primera de Reyes 17, 7 al 13. Ahora bien, algún tiempo después, ¿qué pasó? Se secó el arroyo porque no había llovido en el país. ¿Qué puede pensar Elías en ese momento? ¿Ahora qué va a pasar conmigo? Ya no me van a alimentar los cuervos, ya no tengo mi distracción del arroyo. Yo creo que él disfrutaba el estar ahí en ese arroyo, dormir en el arrullo del agua, qué sé yo, ¿cierto? Algo muy cómodo para él. Pero después de que se seca el arroyo, viene una nueva orden del Señor. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Él ya sabía a qué iba, ¿no? Ya Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Pero a mí lo que me impacta en todo esto es cómo este hombre de todas maneras va con la autoridad del Señor, ¿cierto? Va sin ningún temor. Pero también yo pienso que él en el camino tenía sus dudas, o él estaría pensando: si el Señor me alimentó, si estuve al lado de este arroyo de Querit, el Señor me va a llevar también y me va a poner allá con una viuda que tiene todas las riquezas, ¿cierto? Voy a estar, ahora sí, más cómodo. Y entonces, ¿qué dice él? Por favor, tráeme un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Ahora, ¿qué significa Sarepta? Sarepta era una región pagana e idólatra, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que Jezabel, la mujer que estaba persiguiendo y estaba poniéndole un precio a la cabeza de Elías, esta mujer era de Sarepta. ¿Más problemas o no? ¿Cierto? Pero ¿sabes qué? Que Sarepta significa refinería. Esta era una región donde trabajaban, la orfebrería.
y entonces habían altos hornos para refinar, ¿cierto? La orfebrería y poderla moldear, porque la manera como se puede moldear es a altas temperaturas, ¿cierto? Entonces esta era una ciudad donde habían grandes refinerías, ¿cierto? Porque era una región donde su sustento se daba a través de la orfebrería. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Dios sigue moldeando el carácter, porque cuando el arroyo se seca, la gracia de Dios estará en nosotros y llegará en el justo momento, porque a través de ella veremos grandes milagros y prodigios en medio de la escasez. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo no me imagino a este hombre diciendo, pero ¿qué pasa, Señor? No tienen comida, no tienen sustento y yo tengo que comerme lo poco que le queda a esta viuda. ¿No piensan que él, teniendo un corazón sensible para el Señor, pudo haber pensado esto? Pero también pudo haber pensado, Señor, pero ¿por qué ella? ¿Por qué a ella? Y sabes que cuando Dios, tú eres un canal de bendición, Dios te bendice y va a bendecir a quien Dios te dijo que bendijeras. Amén. Eso es lo más importante. Y entonces lo primero que vamos a ver aquí es ¿por qué la fe? Porque la fe cree a pesar de las circunstancias adversas. Amén. Dios había decretado esa gran sequía en Israel, ¿cierto? Y la orden que le da a Elías es una orden loca, es una orden irrazonable, ¿sí? Es algo que él en su momento obedeció, tuvo fe, cumplió, pero él, yo creo que en su interior estaba pensando, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a suceder aquí? ¿Cierto? Pero él sabía que de todas maneras, si Dios le había enviado allí, Dios iba a hacer un milagro allí en este hogar de esta mujer. Amén. Y entonces la provisión sucedió cuando en el 14, si vemos por favor en el 14, porque así, ¿qué dice él? Así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Pero estaba hablando con una mujer que no conocía de Dios, que era de una región pagana e idólatra. ¿Cómo convencerla? ¿Cómo decirle tranquila que eso va a suceder? Pero ¿sabes qué? Cuando estamos en ese arroyo que se está secando, Dios va a colocar en tu corazón fe, fe, fe para que le creas, fe para que salgas de esa situación, fe para que entiendas que Dios es soberano y que Dios hace las cosas conforme a su voluntad y a su propósito. Así es de que no te angusties, no temas, no tengas ningún temor, porque las respuestas del Señor van a llegar si tú crees que las cosas se van a suceder. Porque no estamos confiando en un arroyo, sino estamos confiando en que la voluntad de Dios está por encima de todas las circunstancias. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Que esta mujer creyó, tuvo fe y vio como nunca faltó en su hogar
la harina y el aceite. Y yo no sé hoy cuáles sean tus faltantes, mis faltantes. Yo no sé hoy que tú puedas pensar de que las circunstancias adversas te han mermado tu fe, en que tú realmente dices, ya lo he hecho todo y nada pasa. Y yo te digo hoy, estés tranquilo, no sigas haciendo nada, deja que el Señor lo haga. Deja que el Señor lo haga, amén, porque vendrán las respuestas y cosas grandes van a suceder, amén. Lo segundo es que la fe no cuestiona, cree y obedece, amén. La fe no cuestiona, cree y obedece. Y solamente yo te pregunto, iglesia, ¿cuántas veces has cuestionado tu fe? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se han burlado de ti muchos diciendo que hablas de que eres cristiana y estás en una situación complicada? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has dicho, pero ¿por qué todo esto me sucede a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otros que viven una vida totalmente desordenada en un sarepta pagano, pagana e idólatra, y son bendecidos? ¿Sabes qué? En esa época había muchas viudas, y miremos a Lucas, por favor, Lucas, ¿tú lo tienes? Pues bien, Lucas 4:24, ¿cierto? Pues bien, les aseguro que a ningún profeta le aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí la palabra? Muchas viudas vivían en Israel, muchas, pero el Señor escogió entre esas muchas a una. ¿Sabes qué? Porque el Señor sabía que esa mujer iba a actuar en fe. Y el Señor no te va a entregar nada, nada, que el Señor sabe que tú no vas a creer que vas a recibir algo sobrenatural en tu vida. Te va a preparar para hacerlo, pero depende de ti. Si vas a recibir o no vas a recibir, depende de ti. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. No fueron las viudas del pueblo del Señor, fue de una región totalmente diferente. Amén. Esa es la manera como Dios actúa, esa es la manera como muchas veces nosotros decimos, pero no entiendo, pero ¿por qué sí y a mí no? Pero ¿por qué allá y aquí no? O sea, entendamos algo, que el Señor hace las cosas conforme a sus propósitos, y es aquí donde nosotros verdaderamente tenemos que entender que hay un Dios soberano, justo, y que todo está bajo su control. Amén. Todo está bajo su control. Entonces, acá la fe no cuestiona, cree y obedece. Y necesitamos creer en Dios y su palabra. Y creer en Dios implica creer lo que Él ha dicho. Si Él dice que te ama, si Él dice que te va a bendecir, créelo, porque Él lo ha dicho. Créelo. ¿Qué nos toca? ¿Qué hay que hacer? Creerlo, ¿cierto? Pero cuestionamos cuando estamos en dificultades, cuando el arroyo se está secando, cuestionamos la soberanía de Dios. ¿Y sabes qué? Ese arroyo se seca por un propósito mucho más grande en tu vida. Amén. Amén, iglesia. Entonces, Él ha dicho que si te ama, te va a amar. Y esto es lo que sucedió con la viuda de esta Sarepta, que es un ejemplo para nosotros.
porque a pesar de seguir, yo sigo pensando en ello, porque esta mujer, sin embargo, actúa, va y lo hace, le creyó al profeta, pero no tenía sino un poco de comida para ella y su hija. Y era la última, ¿cierto? Era la última. Y entonces, a pesar de esa orden, ella tuvo más fe, o una fe igual a la del profeta. Amén. Y eso es lo importante. Cuando tú das, no esperes recibir, dalo con fe. Dalo sabiendo que estás ayudando a la necesidad de una persona. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, da, haz esto, y tú no lo has hecho? ¿Cuántas veces? Pensemos en eso. Mira, a nosotros nos pasó hace como unos 10 años, no me acuerdo, en la iglesia. Yo, la verdad, es así, eso es verdad. Yo tenía 20,000 pesos entre el bolsillo. Y terminado el servicio, el Señor me dice, dale esa plata a tal persona. Entonces, terminó el servicio y le digo a mi esposa, mira lo que el Señor me dijo. Entonces nos miramos, pero decían 20,000 pesos, había que pagar parqueadero, había que pensar en tomarnos algo. Y Señor, ahí sí me la puso dura, ¿cierto? Cabezona la cosa. Y sin embargo volvió y me dijo, volvió en mi inquietud, y la persona seguía ahí. El Señor le dijo, quédese ahí quieto, usted no se mueva de ahí. Y yo con el billete amarrado, y yo, ¿qué hago? ¿Será dónde lo cambio para darle al menos la mitad? Nada, la persona ahí, fui y le entregué los 20,000 pesos, tal como el Señor me había dicho. Y sabes, saliendo de la iglesia, alguien se acercó y me colocó algo en el bolsillo del saco. Y yo, ¿serán los mismos 20,000 pesos? No, nada. Salimos y le dije a mi esposa, a alguien me colocó algo en el bolsillo. Miramos, 50,000 pesos. Entonces, se dan cuenta que ese es el Dios que tenemos. Pero cuántas cosas el Señor te ha pedido y tú no le has entregado, no las has soltado porque estás pensando en tu beneficio, estás pensando en tu comodidad, y el Señor está esperando es bendecirte. Eso es lo que el Señor está esperando. Pero nosotros no soltamos, nosotros nos aferramos a las cosas. Esta mujer entregó todo lo que tenía. Y si el Señor le dijo a Elías que fuera allá, es porque sabía que esta mujer le iba a responder en fe, porque el Señor ya había tocado el corazón de ella. ¿Cuántas veces el Señor toca el corazón tuyo, pero tú sigues ahí? Ay, no. Y verdad, miren, iglesia, yo pongo siempre ejemplo el ministerio de Jucún. Ellos cuando menos tienen es cuando más dan, cuando más generosos son. Y es increíble, mi hija viajó ayer y llevaba una maleta extra y había que pagarla. Eran 200,000 pesos. Y nosotros, bueno, no hay problema, y miramos, pagamos. Y el día viernes empezaron a enviar ofrendas, tanto que pagó su maleta y dijo yo, mamá, ¿para qué me llevo pesos colombianos? Tome esto. Amén. Porque le creen al Señor, porque son obedientes, porque no los va a dejar avergonzados, porque el Señor seca nuestro arroyo para llevarnos a otro nivel.
Y esta mujer actuó en fe y recibió lo prometido. Cuando Marcos Witt inició su ministerio, él tenía un carro lujosísimo, último modelo. Y un día en la iglesia, estando en un servicio, el Señor le dijo: dale ese carro a tal persona. Pagando cuotas, carro nuevo. Y él como que se asustó y volvió como mis 20,000 pesitos. 3 veces y el hombre ahí al frente, porque el Señor se lo pone a uno ahí, ¿sí o no? Usted quédese quieto ahí, quédese quieto. Ahora, si yo no lo hubiera hecho, pues de pronto le hice a otro y él se hubiera ganado la bendición que yo en ese momento estaba rechazando. Y entonces él terminó el servicio y salió muy preocupado, y lo peor de todo es que la persona a la que el Señor le había dicho que le entregara el carro le dijo que sí podía hablar con él. Entonces él dijo: y viene por mi carro, ¿cierto? Pero él, muy preocupado, le dice a la esposa, le dice: mira lo que me pasó, es que el Señor me ha dicho ya 2, 3 veces que dé mi carro, pero lo estoy pagando, es un carro nuevo. Y él esperó que la esposa le dijera: ay, pobrecito, mi amor, no lo entregue. Entonces la esposa le contestó: ¿y qué esperas? Si el Señor te dijo que lo des, ¿por qué no lo has entregado? Amén. Entonces tú y yo no podemos ser muros cuando el Señor te dice que bendigas a alguien. No podemos dudar. Si eso claramente tú sabes que viene del Señor, hazlo, porque el enemigo también te puede enredar, ¿o no? ¿Cierto? Pero ¿sabes qué es la diferencia? Que cuando tú lo haces, sientes paz. Te sientes que le has cumplido al Señor. Uy, qué bueno, le cumplí al Señor. Y sientes paz. Y a los pocos días, termino con la historia de este hombre, a los pocos días recibió un Mercedes último modelo. Entonces, esta mujer es un ejemplo de fe. En medio de un ambiente sin el Señor, ella le creyó y ella actuó. Porque ¿sabes qué? Los grandes milagros de parte de Dios suceden en medio de la escasez. Amén. Ahora, pensemos en algo, iglesia, pensemos en algo en esta mañana. ¿Qué te está pidiendo Dios que aún no le has querido entregar? Y esto no se refiere solo a provisión, se refiere a tu vida espiritual. De pronto Dios te está pidiendo que le entregues tu orgullo. Dios te está pidiendo que le entregues tus hijos. Dios le está pidiendo que le entregues tu trabajo. Dios le estás pidiendo que le entregues tu hogar, y tú no lo has hecho porque tú te crees lo suficientemente capaz para avanzar y olvidarte y cerrar tu oído a las cosas del Señor. Y entonces es ahí cuando tú tercamente estás regresando al arroyo de Querit, pero no vas a encontrar nada porque está seco. Porque el Señor te va a regresar a Sarepta. Amén. El Señor te va a regresar a Sarepta. Y ¿sabes qué, iglesia? Que no es lo mismo querer las bendiciones de Dios que estar preparado para recibirlas. Amén. Todos queremos las bendiciones de Dios, ¿o no? Quien diga que no, pues yo sí las quiero. Pero ¿sabes qué? El Señor nos lleva al arroyo de Querit y a Sarepta para poder recibir las bendiciones. Es la preparación del Señor. Amén. Veamos Marcos 12, 41, 44, por favor.
Mira esto tan hermoso. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué hizo la viuda de Sarepta? Eso. Y Dios no quiere que tú le des lo que te sobra, sino Dios quiere que le des todo, tu todo a Él, porque Él hará cosas grandes. Y muchas veces le damos lo que nos sobra y nos prendemos a cosas que el Señor te está diciendo que sueltes, que le entregues. Yo no sé, iglesia, cuál sea hoy tu preocupación. Yo no sé, iglesia, qué es lo que tú no le has permitido al Señor que trabaje verdaderamente en tu vida, porque estás aferrado a ello. Y eso implica una gran distracción en tu vida para que tú no puedas ver el poder de Dios en tu vida. Es la provisión que se recibe en medio de la crisis, del dolor, de la dificultad. Es ahí, es en eso. Todos peleamos por un bienestar, todos. Y pues eso es algo lógico y que no es rebatible en el ser humano. Pero el pueblo cristiano es totalmente diferente a como piensa el mundo, y eso nosotros lo tenemos claro, que para recibir tiene que haber una formación de parte del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tú aún crees que está brotando en ese arroyo que ya se secó en tu vida? ¿O qué es lo que tú quieres hacer donde ya hay sequedad? ¿Insistir en algo que Dios ya secó? Ve a Sarepta, ve a Sarepta, y allá vas a ver la gloria de Dios. Entonces es distinto el querer las bendiciones de Dios que estar preparados para recibirlas. Y esta mujer tal vez escuchó la historia de esta viuda de Sarepta y ella también dio su todo porque sabía que el Señor le iba a bendecir, porque no guardó nada. Y no es entregarle al Señor lo que te está pidiendo a pedazos, es entregarlo todo, todo, suelta, 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 y deja que el Señor fluya en cada situación de tu vida. Amén. Lo tercero, la fe en Dios siempre va a vencer. Primera de Reyes 17, 15, 16. Ahora 15, 16. Ella fue, ¿qué hizo ella? Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. Mira, nosotros insistimos en cosas, queremos permanecer y perseverar en cosas que no son del Señor. Y nos aferramos a ello, y es que yo sé que sí, y es que yo sé que va a cambiar, y es que yo sé que viene la prosperidad, y yo sé, y yo sé, y yo sé, y nos amarramos ahí en esos conceptos y no permitimos el fluir del Señor en cada situación de nuestras vidas. Aquí, ¿qué pasa? Que ella tenía su última comida, este hombre
le estaba diciendo: tráigame agua, pero tráigame a mí primero, antes que ustedes, tráigame a mí un panecillo, ¿cierto? Y ella fue, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y mira el 16: y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Si tú le crees, no se agotará en tu casa tu provisión, porque el que provee es Dios, no somos nosotros. Dios nos dejó a nosotros como hombres un rol en nuestra familia, ¿cierto? El ser proveedores, pero esa provisión no viene de mi esfuerzo, no viene de mi trabajo, esa provisión viene del Señor. Lo que hoy tú tienes es porque el Señor lo ha proveído. Si tienes un buen trabajo es porque Dios lo ha proveído. Si tienes una buena empresa es porque Dios la ha proveído. Si tienes una buena posición económica es porque Dios lo ha hecho, Dios lo ha proveído. Y los que estamos aún en esa sequedad, piense en algo: que la harina de la tinaja y el aceite nunca se van a agotar, porque ese es el Dios que tenemos, un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios de misericordia. Pero déjale actuar, por favor, porque ¿sabes qué? Que el plan de Dios nunca se va a alinear al nuestro. Solo mi plan se alineará al plan de Dios cuando hago su perfecta voluntad. Amén. De lo contrario, no pidamos algo, no exijamos algo que no está en el propósito de Dios. Déjalo que Él actúe, déjalo que Él obre, déjalo que Él haga. Amén. Porque yo estoy seguro que si a Elías le presentan a esa viuda sin nada ya en su alacena, que no tenía ya nada de provisión, y le presentan a esta viuda y a otra viuda con todas las comodidades, estoy casi seguro que Elías hubiera preferido y hubiera tomado la segunda opción. Pero el Señor, cuando te lleva a Sarepta, el Señor no te da sino una sola opción. No te va a decir: escoja a ver qué le parece. No, es allá te voy a formar, allá te voy a proveer. Y pueda que hoy hayan muchos Sareptas en tu vida. Pueda que hoy hayan muchas personas que te están incomodando, muchas personas que son piedra en tu zapato. Pero ¿sabes qué? Si el Señor te llevó a Sarepta, de la mano de Él vas a vencer. Vas a vencer, vas a vencer. Amén. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que es posible que hoy tú y yo estemos en esa refinería. Es posible que hoy el Señor esté limpiándonos y moldeándonos como a ese metal de orfebrería para hacernos útiles para Él. Amén. Ahora que hay dolor, claro hay dolor. Claro que hay dolor. Y entonces, la pregunta es: ¿tú crees que saliste del arroyo de Querit y estás transitando por esa refinería? ¿O aún sigues en el arroyo de Querit y no quieres pasar a ser refinado para ser útil para la obra del Señor? Porque quiero decirles algo, iglesia, ya terminando. Porque Dios nunca nos va a bendecir en una zona de confort. El Señor nos va a bendecir donde más dolor hay en tu corazón y donde más incómodo te siente, para poderte bendecir. Amén. Así de que en la comodidad no esperes nada. No esperes nada. Porque si aún todavía quieres regresar al arroyo
porque te sentiste cómodo, quiero decirte que ese arroyo se secó y el Señor volverá a guiarte para que tú vuelvas a ser refinado como tiene que ser y trabajar en tu carácter, y te pondrá de camino nuevamente a Sarepta. Amén. Y termino con lo siguiente: Dios va a bendecir tanto al que da como al que recibe. Amén. Lo segundo, no des de lo que te sobra. Si tienes poco, dalo para que Dios te bendiga grandemente. No des para recibir una bendición, sino para hacer bendición. Y a donde Dios nos lleve, Él siempre va a proveer. Amén. Y terminemos con Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Descansemos en el Señor. Yo sé que hoy tú dices, la situación es complicada en muchas áreas de nuestra vida. Yo sé que muchas veces seguimos mirando ese arroyo que se secó. Yo sé que también muchas veces hemos recibido órdenes del Señor que hemos pasado por alto. Pero también entiende algo, que lo que tú ves es diferente a lo que Dios ve. Y ten algo presente, que si la harina y el aceite se está escaseando, Dios va a proveer. Dios va a proveer.